Tardes, esperando que se encuentren de lo mejor en este 13 de diciembre. Bienvenidos a Salud Mental, es un gusto saludarles. Esta tarde vamos a hablar de un tema muy importante sin antes saludar a cada una de las personas que se vayan a ir conectando y que nos van a hacer favor de acompañarnos en una emisión más de Salud Mental. Gracias por estar aquí, gracias por darse el tiempo, gracias por siempre permanecer. De verdad, gracias totales en este sentido. Hoy vamos a hablar sobre parálisis de sueño y es muy importante identificar este trastorno del sueño porque a muchas personas le pasa y le atribuyen muchos aspectos místicos o incluso se hacen mal praxis e incluso diagnósticos apresurados sobre lo que pueda estar ocurriendo. Hoy, desde un enfoque psicológico, vamos a hablar de qué es lo que pasa en este momento del sueño que está generando que las personas entren en un proceso en el cual le podemos llamar burdamente, sienten que se les sube el muerto, sienten que no se pueden mover y que una entidad mayor los controla y les está en ese momento dominando la existencia. Es muy importante mencionarlo porque muchas personas lo conocen como esto, como un proceso en el que se le sube un muerto, porque hay creencias diversas sobre que en este momento llegan entidades demoníacas o fantasmagóricas y se apoderan de la persona en cuestión. Evidentemente, nosotros vamos a hablar desde una postura completamente objetiva sobre lo que es esto que conocemos como trastorno del sueño. Y entonces, si decimos que la parálisis del sueño es un trastorno, tenemos que decir que nos referimos a una condición que ocurre durante el periodo de transición del sueño y la vigilia. Mejor explicado, podríamos decir que es algo que ocurre unos instantes antes de conciliar el sueño o al despertar. Es como si este proceso se diera cuando me estoy quedando dormido o cuando estoy a punto de despertarme. Y este despertar puede ser matutinamente o puede ser un periodo en la madrugada. Preguntémonos entonces cómo nos estamos yendo a dormir como para que esto ocurra. Evidentemente, también influye en lo que comemos previamente, lo que hacemos previamente y cuál es la condición de nuestro día. Cómo estamos a nivel psicológico y qué otras afecciones a nivel neurológico podrían estar presentándose. Hasta este momento, siendo las 6:11 de la tarde, nosotros estamos hablando de parálisis de sueño. Para los que se están sumando en este momento, me gustaría saludarlos y que me dejaran un comentario o una pregunta sobre si usted sabía que era la parálisis de sueño o incluso si ha tenido experiencias en torno a estas parálisis de sueño, porque hemos encontrado mucha gente que tiene estos procesos y de verdad la pasa muy mal porque se lo atribuyen a una situación, lo digamos así, sobrenatural, como si ocurriera algo entre la realidad y otras dimensiones. Como lo hemos dicho, nosotros no somos eh, personas que sintamos que tenemos una sabiduría superior, únicamente hablamos desde la objetividad que nos permite nuestra vocación y nuestra carrera. Por lo demás, cada uno somos libres de creer en lo que consideremos. Como en esta tarde, que estamos hablando de parálisis del sueño desde el enfoque objetivo, podemos también creer o no y seguírselo atribuyendo a lo que nosotros creamos que es lo que ocurre en ese proceso. Entonces, habiendo dicho esto, estamos hablando que si es un trastorno del sueño, este proceso y este elemento que se mueven en estas fases, por supuesto que impactan el descanso de la persona. Y ahorita vamos a ver por qué se le conoce como parasomnia. Durante la parálisis del sueño, la persona es incapaz de realizar cualquier movimiento voluntario. De este modo, solo podrá visualizar lo que ocurre a su alrededor, pero no puede hacer ni decir nada. Por eso es altamente traumático, porque no podemos movernos. Solo vemos las cosas que están ocurriendo. Y al ver las cosas que están ocurriendo, lo que termina pasando es que
podemos visualizar desde un sentido, lo digamos así, modificado, la realidad que está pasando frente a nuestros ojos. Por eso muchas personas experimentan algunos procesos perceptivos relacionados con alucinaciones y otros elementos. Ojo, porque para hacer un diagnóstico de esto, tienen que descartarse otras afectaciones en las cuales no esté implicada las alucinaciones o el uso de sustancias que pudieran estar provocando estas reacciones. La parálisis de sueño se tiene que dar siempre y cuando no se cumplan estos criterios. Le llamamos en psicología y en las ciencias de la salud mental como diagnóstico diferencial. Ok. Deseamos entonces que al ser una alteración que afecta el descanso de las personas, la parálisis del sueño es una parasomnia, una alteración con explicación científica que incluye fallos, ojo, en la percepción como uno de sus principales síntomas. Además, es un trastorno primario del sueño por no tener como etiología otra enfermedad psiquiátrica, médica o de abuso de sustancias. Si hay estos procesos, se descarta. Por otro lado, también se encuentran categorizados dentro de las parasomnias, ya que es un trastorno que afecta la calidad y cantidad del sueño. Es importante porque muchas personas consideran que en este proceso pierden algo, como es un tanto traumática la experiencia. Las personas pueden tener diferentes reacciones ante esto. Las funciones vitales en la parálisis del sueño no se ven afectadas, es decir, respiración, corazón, frecuencia cardíaca. Aún así, puede darse una fuerte sensación de asfixia, sin riesgo real para la persona. Este fenómeno genera unos instantes muy angustiosos de ansiedad o de miedo para quien lo sufre. Y estamos entrando a una palabra muy importante que nos ha acompañado en la mayoría de los programas: ansiedad y angustia. Una persona con altas cargas de ansiedad y altas experiencias de angustia puede ser propenso al desarrollo de este tipo de trastornos, a este tipo de experiencias en el sueño. Me preguntará, ¿por qué? Bueno, porque el que se vea comprometido el sueño REM y las fases que se dan en la vigilia y en el sueño llegan a representar una afección a tal grado que la persona, cuando intenta descansar, no duerme a profundidad. Es como si su cuerpo estuviera desconectada de su mente. Le voy a explicar más o menos un poco más claro. Lo que ocurre durante la parálisis sería un fallo en el tránsito de las fases REM y vigilia. La persona que se encuentra en estado de vigilia despierta y consciente, pero sus músculos siguen en fase REM, la fase del sueño, debido a una falta de coordinación en el funcionamiento cerebral. Es decir, me despierto, pero mi cuerpo sigue en fase REM. Por eso, o me estoy durmiendo y mi cuerpo entra en una fase, pero mi mente no. Y ahí hay una descoordinación. Por eso muchas personas, cuando se están quedando dormidas y tienen algún audífono o están escuchando música o viendo algo, pueden tener alteraciones que trastoquen ese proceso. Porque sencillamente lo que está ocurriendo en ese sentido es lo siguiente: la persona está comprometiendo su desempeño en el sueño no conscientemente. Se debe a una desconexión de la coordinación cerebral que no procesa el cuerpo, las funciones musculares, con las funciones del sueño. Entonces, es como si se estuviera en estado de vigilia y en fase REM a la vez. Muy importante. Ahora, las personas que experimentan
alucinaciones auditivas y visuales, tienen con mayor frecuencia este tipo de procesos. El conflicto empieza cuando se tiene la sensación de tener a alguien extraño o peligroso cerca, que incrementa los niveles de angustia y el estado de alerta. Y aquí entramos en un proceso. El cuerpo queda en estado de alerta. Y al estar en un estado de alerta, el cuerpo procesa las cosas de otra manera de como las procesaría mente y cuerpo en sincronía. Y entonces sentimos que alguien nos sujeta porque la mente, el cuerpo necesita representar a través de una imagen, de un procesamiento de imágenes cerebral, un elemento angustioso que permita manifestar la sensación nerviosa que está ocurriendo. Por eso cuando lo estamos experimentando sentimos que nos sujetan. ¿Por qué? Porque también muchas personas han sentido que alguien se les recarga en la cama o sienten movimientos similares a los telúricos. Y lo que muchas veces conocemos es que nuestro cuerpo puede entrar en un estado tan, pero tan de relajación que hasta los latidos del corazón se pueden sentir como movimientos extrafalarios. Y los movimientos musculares, al no estar en sincronía, se pueden sentir como un descenso y ahí es cuando sentimos que alguien se está recargando sobre nuestra cama. Fíjese nada más, haciendo como una encuesta de esto, las personas que manifiestan este tipo de procesos son personas que regularmente se encuentran en una fase de duelo. Y en esta fase de duelo muchos sienten que su familiar o su ser querido les visita y se recarga sobre la cama. Ojo, quiero aclarar que esto es meramente explicativo. No tiene nada que ver con demeritar la creencia de nadie. Lo aclaro para que no tengamos dificultades en el futuro. Lo que sí ocurre, y es importante señalar, es que al haber un común denominador que es fases de duelo, podría explicarse, y solo hipotéticamente explicarse, que lo que ocurre también es una parte del cerebro que entra en un estado en el cual el cerebro mismo empieza a procesar elementos que hagan más llevadero el proceso de angustia y de dolor. Por lo tanto, al estar enfocado en ese tipo de procesos, descienden algunas funciones y ese descenso de funciones hace que el cuerpo pueda entrar en un estado de relajación máxima, pero la conciencia y los procesos de sueño continúan y por ello hay una distancia entre la vigilia y el sueño REM, la fase REM. Por ello muchas personas a veces sienten esta experiencia, pero no pueden hacer nada porque están inmovilizados. Es como si el cuerpo no les respondiera. Esto lo hacemos como para ilustrar el proceso que puede también estar ocurriendo en la parálisis de sueño. Entonces, tendríamos diversas hipótesis para hablar de lo mismo. Y es importante mencionarlo porque de tal manera muchas personas están pasando por esto y se lo están atribuyendo a algo y están trabajando este elemento de manera errónea. Y entonces lo que termina ocurriendo es que la persona recibe una mala atención y por lo tanto un mal abordaje y esto hace que la persona no resuelva la situación que podría empezar a canalizarse a través de un proceso terapéutico que reduzca esos niveles de estrés, que equilibre los niveles de ansiedad y que entonces el cuerpo por sí solo comience a procesar de manera más armoniosa y equilibrada, sin necesidad de llegar hasta estos procesos, porque nuestro cuerpo es muy sabio. Y cuando nosotros descuidamos este tipo de procesos, lo que termina haciendo es que nuestro cuerpo manifiesta las situaciones que nos están ocurriendo. Es importante entonces señalar lo siguiente.
Si yo descuido las partes de estrés y ansiedad en mi vida, mis sistemas de alerta, todo mi cuerpo durante el día se desgasta porque está en una excesiva hiperfocalización y procesos angustiosos y tensionales. Mi descanso va a estar comprometido porque a cuántas personas no les pasa que quieren descansar y su cuerpo empieza a procesar elementos, entumecimientos, hormigueos, falta de oxígeno, taquicardia y diversos síntomas que son propios de los trastornos de ansiedad. Y entonces el sueño y el descanso están comprometidos. Aunado a que una persona con niveles de angustia que sobrelleva a través del alimento esta angustia, es natural que sus niveles de carbohidratos a partir del consumo del mismo puedan generar alteraciones en el sueño. Entonces, es importantísimo que nosotros le demos el debido seguimiento a estos procesos para no caer en errores que más tarde puedan costarnos muy caro y que sobre todo no recibamos unos diagnósticos un tanto extraños. Independientemente de lo que usted crea, es importante que siempre descartemos ante personas calificadas y objetivas lo que nos está ocurriendo. Porque, ok, nos pueden decir, se te está subiendo el muerto y vamos a curar ese mal con tales y tales procesos. Como lo decimos, son respetables. Pero muchas personas caen en procesos mayores de angustia. Incluso nos podría estar escuchando alguien que ha intentado de todo para frenar esta situación en su vida y no ha existido un cambio significativo. Porque déjeme decirle algo, el cambio no consiste en calmar lo que aparece a la hora de la parálisis. Es la etiología, la génesis de esa parálisis, lo que lo está originando, lo que hace que mi cuerpo y mi conciencia no estén en sincronía. En ese proceso tenemos que trabajar. A eso es donde nos debemos de enfocar. Y ahí es donde debemos canalizar toda nuestra energía para descubrir qué está ocurriendo con nosotros. Es entonces importante que acudamos con los profesionales. Ya lo decíamos, no están comprometidas las funciones vitales, pero sí se siente, la experiencia es angustiosa. Y más si tenemos alteraciones en la percepción que nos hacen ver otras cosas que no son. Y todo lo que viene a nivel cognitivo después. La sensación de inutileza, los pensamientos pesimistas, considerar que no estamos siendo lo suficientemente valerosos porque sentimos miedo. Y déjeme decirle una cosa, si usted ha pasado por una de estas situaciones, no sienta que no está siendo valiente. No se reproche por no haberlo hecho como usted considera que se tendría que haber vivido. A veces hacemos lo mejor que podemos. Y esas son las cosas que nosotros debemos de tener, de verdad, de verdad, de verdad, siempre muy presente en nuestra vida. Tome en cuenta lo que hemos estado hablando hoy. Tómelo en cuenta y sobre todo lleve este proceso en su vida diaria e intente canalizar todos estos elementos en un profesional de la salud que le acompañe objetivamente, que le ayude, que le asesore y que sobre todo le permita sentirse mejor. Si tenemos que visitar especialistas hay que hacerlo, pero antes, sepa información básica de esto, sin que se lo den personas que lo único que hagan sea preocuparle o darle un mal manejo de lo que realmente le está pasando. Es importante entonces que nos informemos a través de canales objetivos de personas calificadas, de profesionales comprobados,
y no de personas que nos den explicaciones burdas que muchas veces solo buscan un fin económico. Es importante entonces trabajar en estos elementos y poderle dar a nuestra vida una solución mayor. Yo le agradezco mucho el haber estado en este programa. Gracias, el tiempo se nos está yendo. Aprovecho para darle las gracias a los que estuvieron con nosotros y decirles que nos podemos ver el siguiente miércoles en punto de las 6 de la tarde aquí en Ultimatum MX a través de esta frecuencia de salud mental. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por darse la oportunidad y nos estaríamos viendo el siguiente miércoles en punto de las 6 de la tarde aquí en Ultimatum MX. Quédese con el noticiero de las 7 de la tarde y ahí obtendrá usted toda la información acerca de los acontecimientos más importantes que devienen de nuestra ciudad. Yo soy Gregorio Camacho, les agradezco mucho haber estado con nosotros. Nos vemos el siguiente miércoles en punto de las 6 de la tarde aquí en Salud Mental. Muchas gracias y hasta la siguiente semana.